En este video veremos el pasaje 5 de mayo, uno de los pasajes secretos que está en Puebla y que es todo un misterio. Vamos para allá. Para llegar, obviamente llegando a la central de Puebla, nos vamos al transporte ruta, en la línea 2 y nos bajamos justamente en la estación Túnel 5 de mayo. A unos pasos saliendo podemos encontrar el acceso al Túnel 5 de mayo, con precio de 35 pesos, el cual abre de martes a domingo de 10 a 4 de la tarde y que de hecho los días domingo está abierto al puente. Bueno amigos, ya estamos aquí en el pasaje de 5 de mayo. En este momento vamos a mostrarles cómo es esta reserva en sí, ya que está muy cool, muy interesante. Como podemos ver, está todo el túnel aquí y pues está muy chido. Ya me habían comentado de este lugar, me dijeron que lo iba a ir a visitar mucho, entonces pues vamos para allá. Como pueden ver, pues el pasaje está muy hondo, está interesantón y vamos a ver qué es lo que las catacumbas que nos oculta este sitio. Vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita venimos en domingo, les comento que la entrada está en 31 pesotes y si eres de estudiante tienes un descuento. Pues aquí está el pasaje histórico del 5 de mayo, que es un túnel con una distancia de 477 metros que se ubica, como dijimos, obviamente en Puebla. Tiene una antigüedad de casi 3 siglos y medio, que podría datar de la segunda mitad del siglo XVII. Asciende desde el barrio de San Xanenetla. Casi no me veo, chicos, porque pues está bien oscuro. Aquí voy a tratar de ponerme la luz de aquí. Pero pues estamos en lo que es el inicio del 5 de mayo, del pasaje del 5 de mayo. Miren nada más, aquí están como las pinzas y los cubiertos que usaban nuestros antepasados. Aquí pueden ver que hay más utensilios como los cuchillos y las hebillas. Como dato extra, si ustedes vienen el domingo, tienen acceso al puente que les voy a estar poniendo aquí, ya que ese también tiene un costo, pero parece ser que los días domingo el acceso es totalmente gratuito. En un momento para que vean todo el lugar. Vamos entrando aquí un poquito de luz. ¿Cómo eran las catacumbas, amigos? Las piedras estaban muy bajas, como pueden ver. Y el granito como tal. Es muy interesante ver el sitio. Y pues como estos lugares eran como los que se usaban para moverse debajo de las ciudades. Es un sitio totalmente pequeño, así que no apto para claustrofóbicos, de hecho. Y pues vamos a ir checando. ¿Qué hay de este lado? Miren. Acá me imagino que es el acceso a otro lugar. Pero pues sí, aquí andamos. Existen indicios de que este sea tan solo un tramo de lo que podría ser una red subterránea de entre 10 a 12 kilómetros, según un plano hipotético del historiador Enrique Cordero, que dio este dato en 1965. Se revela un poco que los túneles fueron construidos después de la fundación de la ciudad en 1531. 1531. Puebla fue una de las primeras ciudades formadas durante la colonia española y funcionaba como un importante centro habitacional para el clero novohispano. Se viene algo más oscuro para descubrir. Los subterráneos se construyeron en los siguientes 2 siglos a la par que la mayoría de las iglesias, monasterios y los edificios más representativos de la nueva urbe. Amigo, yo pensé que ya había terminado el recorrido, fue como de ¿qué? ¿Eso es todo? Pero no, resulta que está como dividido en secciones, así que ahora vamos acá. Bueno, estamos entrando a la puerta 3. ¿Qué es lo que nos va a guardar esto? ¡Wow! Estas están más profundas todavía, véanlas. ¡A su madre! No manchen, vean, esta sí está intenso, Me recuerda mucho cuando fuimos a las cavernas de Pachuca, a las minas de Acosta. Lo que saben, amigos, y por lo que dice aquí, estamos en lo que es bajo de los antiguos campos de cultivo, que ahora es el fraccionamiento San Francisco. Ok, esto sí está muy cabrón. El detalle, amigos, es que estamos solos. Bueno, había una familia atrás, había unas cuantas personas atrás, pero ahorita, vean, aquí está el mapita, como pueden ver. Pero acá estamos pues en teoría solos, les digo. La vez que hicimos el recorrido de las minas de Acosta, recordemos que teníamos guía. Y pues por eso no te sentías como tan así. Pero aquí sí estás totalmente por tu cuenta. Vean cómo se ve este lugar, amigos. Lastimosamente no tenemos a nadie que nos tome una foto mamadrona porque aquí se vería con madres, pero pues ya veremos cómo la tomamos. Vean nada más, están enormes, están larguísimas estas ¿cómo se llama? Estos pasajes, porque literalmente esto es un pasaje, no sería catacumba, es un pasaje. Pero pues ustedes pueden ver cómo luce. Vénganse con un ácido, amigos, y van a ver que de aquí no salen más locos de lo normal. Sí está cabrón aquí, Ahí pueden ver mi sombra, hola. Y pues
Muy interesante este desvergue. Vamos a ver qué nos aguarda todavía más allá, a ver si es más profundo o salimos a otra parte. Entre 2011 y 2012 fueron localizados uno de los muros de contención del antiguo río San Francisco, y sobre este muro, hacia el lado norte de la vertiente. Oigan, el sonido, no sé si sea como parte de, no sé, un radio o algo, pero esto obviamente emula lo que es estar abajo del río como tal. ¿Aquí qué hay? Creo que aquí no hay salida, pero vamos a ver qué pedo. Si no, creo que es la salida como B. Bien, aquí se puede ver. Pero pues no hay nada. Creo que el recorrido continúa allá. Así que sigamos con el recorrido. Oigan, todo el sonido del agua que lo vierten ahí para que pase alrededor de todo el pasaje. ¡Wow! Hay más, amigos. Vean, el lugar está enorme. Vamos a correr. Así como found footage. Como found footage. Y hay más salidas falsas, ¿eh? Este laberinto quiere jugar con nuestra mente, amigos. Nos quiere engañar. Otra salida fake, amigos. Recuerden, no caigan en ellas, a menos que si hay una emergencia. Es para esto. Es muy importante que continúe en pendiente hacia arriba sobre la ladera del cerro Amacueyatepec, Cerro de Loreto, pues el 20 de febrero de 2016 fue abierto al público y ha sido considerado como uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Puebla y de México. ¿Qué habrá ahí, amigos? Amigos, esto no se detiene, literalmente no se detiene, amigos. No sé hasta dónde voy a salir en pinche estado de Guanajuato o en otra parte, amigos. Eso es el riesgo de la aventura, ¿no? Pero no, ya de hecho hay una salida. Entonces ya encontramos el final del camino. La luz al final del túnel, literal. ¡Sí! Pues bueno, parece que aquí termina el recorrido, amigos. Entonces pues creo que todavía nos queda un lugar por recorrer, que es el puente. Creo, amigos, que salimos por donde está el estadio de Ignacio Zaragoza. Sí, el que vimos en uno de nuestros videos del canal personal de este sujeto sobre el concierto de Queen. Sí, literalmente estamos al lado del estadio Zaragoza. Ahorita pasamos por ahí, amigos. Ahorita seguimos el recorrido, parece que todavía continúa. Nada más quería mostrarles la hermosa vista del lugar. Muy padre, ¿no? Muy cool. Pues bueno, amigos, aquí está el puentecito. Y pues parece ser que pues ya el recorrido ha finalizado. Fue un recorrido interesante, no diría que corto, porque pues obviamente yo en mi caso pues fui más rápido de lo normal. El recorrido termina obviamente en lo que es este lugar, que es el Mirador de Puebla, uno de los miradores de Puebla. Ay, nosotros, amigos, aquí descansando en la fuente de patos, que nos recibe al final del recorrido. Mira estas banquitas de acá, ¿sí? Para que pues nos relajemos un ratito después de un recorrido tan largo. Bueno, no largo, sino que pues, es como de ir para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Entonces sí. Todo esto parecido a las famosas minas de Zaragoza que se encuentran en Hidalgo, y las cuales podrás ver en esta ventanita que aparece aquí para que conozcas más sobre los lugares del subsuelo de nuestro país.